Ok, buenas tardes hermanos, Dios me los bendiga a todos los que nos pueden ver por este medio. En verdad para nosotros siempre es un privilegio poder exponer la palabra de Dios, hacer un breve resumen realmente que sirva de, de guía para los que han de exponer en las células la palabra. Hoy doy gracias a Dios porque mediante su voluntad ya este jueves reabrimos nuestras células y así todas se irán reabriendo otra vez por la devastación que hizo el miedo que provocó el COVID, el miedo y el pánico y todas esas cosas que han pasado. Hermano, la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo Cristo fue reo de muerte cuando Él decidió, ¿verdad? Que el plan de Él era hacer lo que el Padre le había mandado hacer, o sea, la obediencia al Padre. Y señalé en algún momento que para nosotros la obediencia no es una opción, no es una opción. Tiene que ser parte de nuestra vida. O sea, nosotros no podemos ser, ¿cómo se llama? Observadores o disertadores o apologetas o qué sé yo, de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser ley para nuestros corazones. Yo sé que es difícil, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, pero una de las cosas que nosotros vemos es que la obediencia no es un valor como parte del carácter del hombre cuando nace, no. El hombre cuando nace no nace con obediencia o no nace obediente. De hecho, lo que nace es todo lo contrario. El paquete que viene cuando el niño nace, que es muy bello y todo, pero usted va a ver que cuando crece, él nunca sabe lo que es obediencia porque no sabe nada. Entonces hay que enseñarlo a que aprenda a obedecer. Y eso es lo que nos sucede a nosotros o nos ha sucedido como padres. Que lo hicimos bien, que lo hicimos mal, bueno, no sé. Pero el asunto es que yo por mi propia experiencia puedo decir que cuando el niño iba a la mesa de la sala, que habían los adornos de la sala, la mamá le decía, le pegaba en la mano y decía, no toque, eso es caca. Y así iba aprendiendo a hacer o a no hacer algunas cosas. El asunto es que eso no era eso no era lo que hacía que el niño aprendiese. Eso después iba a ser de repente a un castigo mayor y así se iba hasta que el muchacho, bueno, a las 1001 entendía que no debía hacer porque tenía eso consecuencias. Bueno, lo mismo pasa en nuestras vidas espirituales. Cuando nosotros nacemos no tenemos ni idea ahora qué es lo que debemos hacer. Para eso está la palabra. La palabra es luz a nuestro andar, ¿verdad? Y ella nos dice qué es lo que debemos hacer, porque dice que en el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos, dice, enseñándole todas las cosas que os he mandado. O sea, nosotros tenemos que enseñar a otros a que hagan lo que nosotros hemos aprendido, que Él nos enseñó que hiciésemos. Fíjense esto, hermano, es importante. Normalmente encontramos en nuestras familias la desobediencia con muchos versos, como una norma casi. Y la verdad que la mamá se jala los moños diciendo cuando llega el papá en la tarde, yo no aguanto a esos muchachos, aquello que tiene uno, que tiene dos, dígame aquella que tiene 4 muchachos. Entonces llega un momento en que se desesperan, porque, bueno, primeramente porque no nos enseñaron a ser padres. Segundo, porque no tenemos pedagogía de cómo poder enseñar a nuestros hijos a que aprendan a obedecer. Y tercero, porque lo más probable es que nosotros reflejemos cómo nos enseñaron a nosotros. Y lo más probable es que a nosotros no nos enseñaron bien. Entonces tampoco enseñamos bien a nuestros hijos. Ahora bien, cuando yo hago este pequeño análisis de nuestra sociedad, de nuestra vida, quiero hacer una comparación con la vida espiritual. La vida en Cristo ahora dice que nosotros fuimos llamados para obedecer. Dios dijo en un pasaje en 2 de Samuel, creo que el capítulo 16, versículo 20, dice cuando Saúl fue a matar a Amalek y a tomar a todos los de Amalek, que trajo a Amalek como prisionero y a sus mejores reses o a mejor ganado para el sacrificio. Samuel, el profeta Samuel, le dijo, ¿se complace Dios más de los holocaustos
y los cánticos que de la obediencia? Le preguntó. Mejor es la obediencia que la adoración. ¿Entiendes? Porque la desobediencia es como la obstinación del alma y es un pecado grave delante de Dios para nosotros. O sea, acarreamos consecuencias. También me recuerdo que en Deuteronomio capítulo 30, Moisés cuando habla de la ley, dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición, pero la maldición. La bendición para los que obedecen y la maldición para los que desobedecen. Así que, hermano, tanto el pueblo de Israel como nosotros hoy día, no podemos obviar, no podemos desestimar cuando la Biblia nos dice que debemos ser obedientes. Ahora bien, nosotros queremos ser una iglesia obediente para el próximo año, quiere decir que nos encaminemos a ser obedientes. Y hay un eslogan que va a venir por ahí y dice, alístese en el grupo de los obedientes, aquellos que van a salir a evangelizar, aquellos que van a salir a discipular, aquellos que van a salir a las misiones, aquellos que van a hacer aquello que nos mandó a hacer el Señor. Amén. Esa es la iglesia a la que yo me refiero, que no es utópica, pero la congregación, obviamente que todo, o vamos a decir, la gran mayoría de las congregaciones no tienen un porcentaje alto de gente que sea obediente. Voy a señalar dos casos brevemente. El caso de Pablo y Sila. Pablo y Sila, cuando emprendieron el segundo viaje misionero, ellos fueron a Tesalónica. En Tesalónica hubo un alboroto, pero dice el pasaje en Tesalónica que Pablo fue por 3 semanas o por 3 sábados consecutivos a la sinagoga de los judíos, y en ese día de reposo declaró y expuso por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, Isaías 53:5, y que resucitase de los muertos, como dice el Salmo 16, y que Jesús era aquel Cristo a quien yo anuncio. Eso, parafraseándolo, está en Hechos capítulo 17, versos del 1 al 4 y el verso 6. De tal manera que la consecuencia de eso dice que, y algunos de ellos creyeron, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense que no dan número, pero cuando dicen no pocas, quiere decir que es un número quizás considerable, no sé qué término darle, ¿verdad? 100, 200 personas, pero también de los griegos, de los judaizantes que eran gentiles, ahora se convertían al cristianismo, pero también de los que eran judíos o judaizantes, que eran de raíz judaica, de madre judía, ahora se convertían al cristianismo. O sea, agarraba el espectro de toda la comunidad conocida en el momento, tanto gentiles como judíos. Bien, esto siempre trae consecuencias y eso nosotros debemos estar preparados. Siempre van a haber consecuencias, una de bendición, pero otras que no se alegran por lo que está pasando, van a venir contra nosotros. Exactamente fue lo que pasó con Pablo y Sila, que lo sacaron del pueblo, ellos se fueron a Berea. En Berea también predicaron, y cuando estos se enteraron que lo que estaba pasando en Berea es lo mismo que había pasado acá, entonces se fueron a Berea para alborotar al pueblo. Mire, hermano, eran solamente 2. Y cuando llevaron a Jason, la palabra que dijeron los que lo acusaban, dijeron así: estos que trastornan el mundo, 2 nada más, trastornan al mundo, 2. Porque el mundo quizás era lo que era la ciudad o el pueblo que ellos vivían. Bueno, estaba trastornado porque nadie hablaba de otra cosa sino de la noticia que habían traído estos 2 judaizantes, ahora convertidos a una nueva fe llamado el cristianismo. Yo podría tomar muchos ejemplos. El caso del endemoniado gadareno, ¿verdad? Que luego que fue librado de aquella legión de demonios, fue a obediente y fue a Decápolis y habló acerca de las maravillas de cómo Dios había tenido misericordia de él, y la gente se maravillaba y reconocía que él era el que andaba endemoniado. Y hago la referencia, perdonen, al caso de Pablo y Sila, que
el Señor dijo, instrumento escogido me es este para que lleve mi palabra a los gentiles. Y exactamente eso fue lo que Pablo hizo. O sea, Pablo y Silas fueron obedientes. El gadareno fue obediente. Todos los que han sido obedientes, obviamente siempre ha tenido un problema de gente adversa, como el ciego del capítulo 9 de Juan, que lo botaron de la sinagoga. Pero, ¿qué me importa que me boten de la sinagoga cuando lo bueno venía después? Porque él testificó de Cristo aún sin conocerle, sin haberle creído en él. Y cuando salió de la sinagoga, Jesús se encontró con él. Y eso no es casualidad. Jesús provocó el encuentro con el ciego, o con el que había estado ciego, para que entonces ahora recibiera por la fe en Cristo la salvación que necesitaba su vida. Quise exponerle un solo verso para tratar de explicarle por qué tenemos que ser obedientes, o cómo podemos hacer, qué estrategia, qué método podemos hacer para ser obedientes. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Amén. Hermano, mire, como decía mi madre, no le busque 5 patas al gato. Eso no tiene nada que inventar. ¿Cómo puedo yo ser obediente? Primer paso, someterme a Dios. ¿Cómo hago para someterme a Dios? Primer paso, del primer paso. 1, reconocer el señorío de Cristo en mi vida. Amén. Vamos a partir por lo primero. Yo tengo que reconocer el señorío de Cristo en mi vida. Nadie llega a la fe cristiana sin antes declarar a Cristo como Señor de su vida. Amén. Y en consecuencia, cuando le declara Señor, Él viene a ser Salvador suyo. Amén. Pero amado mío, lo primero que tiene que hacer es declararle, tú eres Señor. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. El ciego dijo, Señor. Cuando Pablo se encontró con el Señor le apareció a Pablo cerca de Damasco. ¿Qué dijo él cuando cayó a tierra? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y la palabra ahí en griego es la palabra Kyrios, que quiere decir en el lenguaje griego era amo. Tú eres el amo. Y si vamos al hebreo, en el hebreo quiere decir Adonai, que quiere decir el Señor de toda la creación. O sea, Él es el Señor. Cuando usted va a, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, cuando dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Me entiendes? O sea, no hay, cuando le dio, lo exaltó hasta lo sumo, quiere decir lo sumo es el techo, no hay más arriba. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que hicimos todos, los que realmente estamos en la fe, es declarar a Cristo como Señor. Amén. Dijimos en la oración de muchas maneras, Señor, me arrepiento de mi pecado, te entrego mi vida, abro mi corazón, sé tú mi Señor de ahora en adelante. De alguna manera, pero usted tiene que primero, para poder ser obediente y no andar en ese zigzagueo de vida, es reconocer a Cristo como Señor. Mire, le doy un consejo. Todas las mañanas cuando usted ore, todos los días cuando dé oración, diga así, Señor mío y Dios mío. Sí, así dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, vengo a ti esta mañana para poner delante de ti mi vida y mi trabajo, todo lo que vaya a decir. Señor mío y Dios mío. ¿Sabe? Una de las cosas que cuando pienso en esto para mi propia vida, digo, Dios mío, pero ¿quién soy yo para hablar contigo? O sea, no encuentro algo que justifique o que encuentre algo de peso que me haga digno de estar ante tu presencia para poder hablar contigo. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para poder? Pero dice la palabra en hebreo, entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. O sea, esa es la confianza que tenemos ahora, que podemos decirle, Señor, como dicen los americanos, Almighty God. O sea, eres el Dios supremo, el Todopoderoso, el Señor. O sea, lo que tengo que hacer con mi vida es que no se me olvide que Él es el Señor en mi vida. Eso tiene que ser como un ejercicio, algo repetitivo, algo que tenemos que estarlo repitiendo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ok, lo segundo, cuando yo someto mi vida para declararlo a Él como Señor de mi vida, como dijo el apóstol Pablo, como lo dijo Tomás. Entonces, lo segundo es que yo tengo que, en consecuencia, obedecerlo. En estos días estaba haciendo una ecuación
Y decía, mire, la gente cuando no conoce al Señor no puede obedecerle. No puede porque no lo conoce. Ni tampoco le puede reconocer su señorío porque no le conoce. Pero cuando a nosotros nos ha sido revelado por su infinita gracia, a la gloria de Dios en la faz de Cristo, ¿verdad? Que podemos reconocerle, entonces ahora que le conocemos, tenemos que declararle Señor en todo momento de nuestra vida, en todo momento. Eso no fue una sola vez nada más cuando creímos, no, en todos los días. Señor mío y Dios mío. Ahora, segundo, ¿sabe por qué la mayoría en las iglesias no obedecen al mandato del Señor? Déjeme decirle esto, todavía no le conocen. Todavía no le conocen. O sea, vamos a decir, hay una simpatía, una admiración, todo lo que usted quiera, pero todavía no le conocen. ¿Por qué? Porque si le conociesen, sabe que a ese de que están hablando tiene poder no solamente para extender nuestros días, sino para limitar nuestros días y también para poner nuestras almas en el Seol. Amén. Amén. O sea, eso no es broma. O sea, por eso dice el profeta, sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. Cuando el Señor se apareció, parece que a veces me venden tantos pensamientos en la cabeza. Dice, cuando el Señor se apareció en Sinaí, el pueblo de Israel castañaba las rodillas, le pegaban rodilla con rodilla. Y ¿sabe lo que le dijeron a Moisés? Le decían a Moisés que no hable Dios, que no hable Dios, que no lo escuchemos, porque temblaba todo el monte. Que no hable, háblanos tú por él. Porque el temor de Dios había invadido su vida. Oye, qué hermoso sería, ¿no? Que nosotros caminemos estos últimos días que nos quedan aquí en la tierra en el temor de Dios. Segundo, cuando yo reconozco que soy su siervo y ando en el temor de mi Señor, mire, no hay nada, y una vez lo dije aquí, cuando a mí de muchacho tenía 12 años me mandaban a hacer el mercado de la casa, yo cuando llegaba con el mercado ponía cada una de las cosas que compraba en la cocina, porque tenía que entregar cuenta. Aquí está la lista, ¿verdad? Casi nunca había vuelto, pero bueno, se gastaba todo. Pero lo que yo buscaba era el rostro de mi madre cuando veía que estaba todo conforme en la lista que ella pidió. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Que ella se sintiese complacida. Ese era mi objetivo. Y yo estaba feliz. Además de que me quedaba algún rédito, por eso, ¿no? Me quedaba un bolívar, unos 50. Algo me quedaba. Pero eso es lo que, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos oír? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pero hoy hablaba con alguien y decía, hay algo que a veces no entiendo. La gente se goza porque porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y digo, hermano, mire, eso está bonito, pero resulta que en el Apocalipsis hay otro libro. No solamente el libro de la vida, sino el libro de las obras. Y que por esas obras seremos juzgados. Ahí es donde se va a decir quién realmente está en el libro de la vida. Porque los que están verdaderamente en el libro de la vida tienen obras que respalden. Y la obediencia es el trampolín, el tobogán, la vía, el highway, como usted lo quiera decir, que nos lleva a evidenciar a nosotros mismos que realmente estamos en la fe. ¿Sabe lo más triste de esto? Mira, y yo lo he dicho no sé cuántas veces. Lo más triste de esto es que usted cree ser lo que nunca ha sido. Usted cree ser salvo, pero nunca ha sido salvo. A mí me ha pasado muchas veces de personas que ya yo voy a bautizar y me dicen, yo realmente, le voy a decir, pastor, yo nunca he recibido a Cristo. Y yo estaba convencido que lo iba a bautizar. Y esa señora me dijo así claramente, pero hoy quiero recibir a Cristo. Le voy a decir, la iglesia está llena de gente así. Cree haber creído, pero como no tiene obra, no tienen donde agarrarse. Por eso que yo decía este domingo, párese frente al espejo y mire su vida, porque ahí no hay mentira. Mire su vida de obediencia y mire cuántas cosas ha hecho que Él le mandó a hacer. Porque cada quien quiere vivir una vida como ir al sastre o la modista, ¿me entiendes? Que antes se iba a la modista. Entonces hágame el vestido así, córtemelo así, póngamelo para allá, póngale fleco, póngale borde, póngale bordado, póngale a la medida de... Bueno, el evangelio no es así. El evangelio está hecho a la medida de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué?
Porque la Biblia es clara, en Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Él es la medida. Y si el Hijo vino a obedecer, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes como el Hijo. Amén. Dice así en Hebreo, y siendo hijo aprendió obediencia y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. O sea, una transitividad. Así como el Hijo obedeció al Padre, nosotros tenemos que obedecer al Hijo. Así como el Hijo dijo, yo te he glorificado, entonces el Espíritu Santo dijo al Señor, Él me glorificará. ¿A través de quién? De los que han creído, de los que han recibido el Espíritu. Amado mío, yo sé que me quedan menos años que lo que he vivido. De eso estoy convencido. Pero yo le pido a Dios que tenga misericordia y me permita extender todavía mis días un poco más, para poder transmitirle con todo mi corazón a ustedes la necesidad, la urgente necesidad que tenemos en este tiempo de mostrar, de ser lo que realmente somos. Amén. ¿Sabe? Me hace acordar la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, que estaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, de ahí había algo que se sacaba, que era la mirra. La mirra era una piedra silvestre que la gente la sacaba. Esa piedra tenía una virtud que era la que usaban para los muertos, para embalsamar los muertos. Porque cuando se estrujaba la piedra y se volvía polvo, emanaba de ella un olor, un perfume agradable. Y eso con otros aceites y otras especies, con eso ungían al muerto, para que el olor de descomposición se retardase y aquello pudiese cambiar el olor desagradable a un olor agradable mientras veloriaban el muerto. Bueno, hermano, eso es lo que nos pasa a nosotros. Si esta sociedad nos estruja, si esta sociedad o el mundo nos presiona, nos pone contra el piso, ahí es cuando nosotros tenemos que brotar y oler a lo que realmente tenemos por dentro, olor de vida, olor de Cristo. Amén. Yo quiero terminar esto con fe. ¿En qué sentido? Yo prefiero decir, yo tengo fe de que cuando los tiempos finales vengan, los que andan por ahí zigzagueando, que no andan con una vida realmente ordenada, entregada al Señor en obediencia, aprendan, así sea por fuego, aprendan a ser obedientes. Porque es necesario, hermano. Amén. Dios me los bendiga a todos allá donde estén. Amén.